Hola, buenos días. Soy Amanda Robles y junto con mis compañeros y compañeras del Colegio Latinoamericano de Integración, en este live vamos a dialogar con una candidata y un candidato que van a constituyentes por el Distrito 10. Hola, yo soy Iván Durán Page y voy a presentar a nuestro primer invitado, que es Jaime Flores, abogado y profesor de Derecho Constitucional de la Escuela de Gobierno de la Universidad del Desarrollo. Se desempeñó como jefe del gabinete del subsecretario de Energía y posteriormente del subsecretario de Minería. Integra la lista Vamos por Chile en el partido en el que milita UDI, Unión Demócrata Independiente. Hola Jaime, buenos días y gracias por estar con nosotros. Gracias, Iván, que se Amanda por la invitación. Y nuestra segunda invitada es Antonia Orellana, que es periodista, que entró en el movimiento estudiantil en el 2005, se unió al feminismo en el 2010, desde el 2015 participa en la agrupación Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres y en 2018 era miembro de la dirección ejecutiva del movimiento socialista Socialismo y Libertad. Va constituyente por el Distrito 10 en el partido en el que milita, el cual es Convergencia Social en el Frente Feminista, y la lista se llama Apruebo Dignidad. Buenos días y muchas gracias por estar acá. Hola, Amanda. Hola, Iván. Muchas gracias por la invitación. Ahora también, Jaime. Bueno, les voy a explicar un poco la dinámica. El grupo va a tener 6 minutos para debatir la pregunta que realizaron y luego se le darán 6 minutos a los candidatos para responder o complementar y luego se le darán 3 minutos a ustedes mismos para poder replicar. Y después de esto vamos a dar el espacio al resto del curso para que puedan comentar o también replicar al respecto del tema que nos convoca. Bueno, y vamos a empezar ya con la primera pregunta, que fue elaborada por Isidora, Valentina, Samira, Mónica y Violeta, que abrirá nuestro encuentro y abrirá el debate sobre la educación en la nueva Constitución. Así que le doy el paso al grupo. Hola, yo soy Valentina Cañas. Con mi compañera Isidora vamos a hacer el contexto de la pregunta. Nuestro tema es el acceso a la educación en el nivel primario, secundario y superior. Como contexto, podemos ver que día a día la educación no es de calidad, ya que es poco accesible y así se segrega a los estudiantes por su ingreso económico, como por ejemplo las situaciones de bullying se ven más recurrentes en colegios públicos o los resultados de las pruebas de admisión en su mayoría, los colegios privados dan mejor rendimiento. Además, la mayor parte de la educación de calidad es privada y se lucra de esta. También Chile tiene una larga historia de manifestaciones con respecto a este tema. Todos los años los estudiantes salen a presentar sus molestias frente a las diferentes fallas del sistema educativo de este país. Algunas quejas se presentan en marchas que son el lucro, la educación sexista y no integral, junto a la calidad. Los principales organizadores sociales y los movimientos secundarios convocan estas manifestaciones son la CONFECH, el Colegio de Profesores, la ACES y el CORES. Hola, yo me llamo Isidora. Buenos días, gracias por estar acá. También quería comentarles que se sabe que el movimiento estudiantil parte hace muchos años en Chile, como una de las mayores influencias siendo la Revolución Pingüina, que partió como por el 2006, perdón, con estudiantes secundarios que se tomaban sus colegios. Y la verdad lo que pedían en ese tiempo no cambia mucho a lo que se pide ahora, como la mejora de las infraestructuras, la calidad de enseñanza y además de la evidente brecha que sigue habiendo entre los colegios públicos y privados. Entonces, nuestra pregunta, a partir de lo que les comentamos, de la educación en Chile es ¿cómo creen que se debería plasmar la educación y la calidad de la educación dentro de la Constitución? Bueno, y ahora que empiece Antonia, para que después siga Jaime y después se dé el espacio correspondiente a la réplica de ambos. Súper. Gracias. Sí, yo creo que respecto a la cuestión de la educación, bueno, primero, a modo de repaso histórico, lo que nos movilizaba el 2006, yo estudiaba ahí cerquita de ustedes en el Liceo Tajamar,
lo que nos movilizaba era precisamente modificar la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza. Y recuerdo que estudiábamos en la ACE en ese tiempo la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza y decíamos, chuta, pero esto es inmodificable. No porque no se pudiera cambiar la ley en sí, sino porque existían mecanismos como el quórum contramayoritario, en ese momento todavía había binominal, y el Tribunal Constitucional para impedirnos los cambios. Así que quería como partir de esa constatación, ¿cierto? No se trata solo de cómo consagramos el tema en específico respecto a la educación, sino también cómo abrimos la democracia en otros aspectos, ¿cierto? Ahí, respecto a la Constitución en específico, a la educación, perdón, creo que es muy importante, en primer lugar, consagrar la educación como derecho que debe ser garantizado. Para eso, desde el movimiento feminista tenemos una lectura crítica respecto a la idea de consagrar derechos sin, en contraparte, buscar formas en que estos se puedan ejercer, ¿cierto? Nosotras llevamos décadas ya con la igualdad jurídica ante la ley y sabemos que no somos iguales en términos jurídicos ni sociales, y qué decir económicos, que los varones, y en ese sentido lo que proponemos es una dualidad, ¿cierto? No solo consagrar el derecho a la educación como un derecho más allá de la libertad de elegir, que de ahí, si quieres, lo podemos debatir, me imagino que vamos a tener ahí con Jaime una diferencia, más allá de la libertad de elegir, sino el derecho a la educación que sea garantizado por el Estado y sea garantizado no a través solo del ejercicio de que sea exigible ante los organismos correspondientes, como por ejemplo la Corte de Apelaciones con un recurso de protección, etcétera, sino también que sea provisto a través de un sistema nacional de educación pública descentralizado y que asegure la garantía real, ¿cierto? Porque realmente hoy libertad de elegir no existe, ¿cierto? Y la destrucción del sistema público de educación fue precisamente la garantía para poder generar el lucro en la educación. Ya respecto al Sistema Nacional de Educación Pública, creemos que debe reconstruir la educación estatal en todos los niveles educativos, no solamente en el secundario, para que ésta amplíe su cobertura, no tenga límite de edad y asegure una educación gratuita. Ese sistema debe ser laico y democrático, tanto en su composición como en la organización en todos sus niveles. Solo así se asegura la participación de todos los actores educacionales en el diseño, en el desarrollo y en la evaluación de los procesos formativos. Actualmente en Chile tenemos un gran problema, el señor Briones hizo noticia hace unos días por eso, de fuerte desprecio a la y los profesores en su labor docente, pedagógica, educativa, y sobre todo en su labor como sostén de comunidades educativas que son fundamentales, qué duda cabe ahora con la pandemia, para la vida social. Esto, proponemos que la nueva Constitución garantice la libertad de enseñanza, entendida como la libertad de las comunidades en su desarrollo educativo, y esa libertad de enseñanza debe construirse bajo un marco democrático, y no se exija que asegure el pleno desarrollo del potencial de las personas a nivel individual y colectivo, porque actualmente lo que tenemos es un derecho a la libertad al proyectos educativos que muchas veces pasan a llevar las individualidades de las personas e incluso sus derechos, en el caso de algunos colegios que profesan FES, distintas FES. Y bueno, ahí me puedo alargar más ratito con lo de la ciencia. Eso. Jaime, tenés tus 6 minutos. Muchas gracias. Como dijo... No, antes que nada, saludar a Antonio y también agradecerle al profesor Bruno Cortés por haber sido intermediario para que esta actividad se pueda realizar. Siempre es muy positivo poder tener este tipo de conversaciones con gente joven, con secundario, porque son muy formativas y particularmente en un proceso constituyente que más allá de si puedan participar o no, yo no sé si es que algunos de ustedes han cumplido la mayoría de edad, si puedan participar votando, un proceso que va a terminar redactando la Constitución de los próximos 40, 50 años, que esperemos que sea la Constitución donde crezcan su hijo y sus nietos, así que qué bueno que ya se estén involucrando. Lo decía Iván en la presentación, yo soy abogado de la Universidad Católica y además soy profesor de Derecho Constitucional en la Universidad del Desarrollo. Entonces tratemos de
quizás algunos lo sepan, pero si es que no, hacer algo de contexto de por qué es tan importante este debate constitucional. La Constitución es una ley, la ley suprema, por así decirlo, el texto fundamental, ¿cierto?, que está en lo más arriba de nuestro ordenamiento jurídico. Y tiene la importancia de que, además de ser una limitante para el poder del Estado, consagra derechos para las personas. Incluyendo el derecho a la educación, que de hecho está hoy día comprendido en la Constitución que está vigente. El problema que hay con estos derechos, los que son muchas veces denominados los derechos sociales, ¿cierto? Esos son los derechos que tienen las personas con respecto al Estado, es la capacidad real que hay por parte del Estado de garantizar esas prestaciones, ¿ya? No solo en Chile, en todas partes del mundo esto es un debate permanente, no solo a nivel académico, sino que también en la práctica a la hora de que el Estado financie ciertas prestaciones. Uno de los problemas que se da en el debate constituyente, sobre todo teniendo en cuenta que más allá de lo que a uno le gustaría que fuese un debate muy técnico, también siempre hay una componente política, es que los candidatos siempre tenemos el riesgo de prometer más cosas de las que se puedan cumplir. Entonces también es muy importante hacer un cierto llamado a mantener esa expectativa en un margen de lo que realmente pueda el Estado y la Constitución garantizar realmente. Entonces esto es lo que algunos académicos han denominado la inflación de derechos, ¿ya? Es decir, meter demasiados derechos en la Constitución y que el Estado después sea imposible garantizar. Pasa en algunos países de nuestra región, en Venezuela, en Bolivia, donde el Estado asegura, por ejemplo, el derecho a ser felices, y todos sabemos que el Estado es incapaz de garantizar un derecho de esa magnitud. Y si somos más quisquillosos aún, quienes conocemos la realidad que vive hoy día Venezuela y quienes conocemos cómo miles de venezolanos llegan a nuestro país todos los años, nos cuesta creer que efectivamente en Venezuela la gente tenga el derecho a ser feliz. Entonces, en materia de educación también hay que ser realista, estos son procesos graduales, y por lo tanto uno no debe pretender que el sistema de educación en nuestro país ni la calidad de educación pueda mejorar mágicamente de un día para otro, ¿cierto? Esta no es la Constitución de Aladín, no es un proceso mágico de un momento para otro, pero evidentemente este proceso también genera la posibilidad de ir creando el marco que permita los avances en materia de salud, en materia de pensiones, en materia de vivienda digna y evidentemente también en educación. Un segundo alcance, más bien técnico, que tiene que ver con la eficacia de constitucionalizar derechos. Curiosamente, en nuestro país hay por lo menos dos grandes momentos en la historia del constitucionalismo donde en materia de educación se vivieron grandes avances. Primero, en 1925, cuando la Constitución de ese año incorpora la educación primaria obligatoria, y segundo, el mismo año 80, cuando se consagra por primera vez en términos expresos el derecho a la educación. Y curiosamente, en ninguno de esos dos momentos históricos se produce el boom que se hubiese esperado en mejora ni de calidad ni de cobertura en la educación chilena. Por el contrario, fue mucho antes, entre 1900 y 1920, cuando se produce el boom de acceso a la educación básica. Fue entre el año 70 y el 80 cuando se produce un incremento interesante en la matrícula en educación media, y fue pasado los años 80, entre la década del 80 y la década del 90, cuando se produce el más importante incremento a nivel de acceso a la educación superior. Eso nos demuestra que no necesariamente poner las cosas en la Constitución va necesariamente a mejorar esa realidad. Y de hecho hay otros estudios que quizás podamos después comentarlos si a quien le interesa, que también demuestran cómo en muchos otros países del mundo, incluyendo Estados Unidos, entre más grande es la garantía expresa que está en la Constitución sobre materia de educación, menos es el impacto real en las políticas públicas. Y por último, también hay que ser optimista con esto que estamos comenzando como país. Creo que es una tremenda oportunidad para efectivamente mejorar muchas cosas que hoy día estamos viviendo, y en materia de educación no es la excepción. Creo que es súper importante mejorar la garantía que está hoy comprendida en nuestra Constitución. Hay ciertos aspectos que son evidentemente necesarios de mejorar, y particularmente hablando de educación superior, que es quizás la patita más ausente que hay hoy día a nivel constitucional,
la importancia de que el Estado esté obligado a asegurar un sistema de financiamiento para quienes ingresen a la educación superior, que es algo que yo particularmente creo que hace mucho falta desde el punto de vista constitucional, pero también desde la bajada de políticas públicas que hacen los gobiernos y obvio que también el Congreso. Así que muchas gracias. Gracias, Jaime. Y ahora tenemos los 3 minutos de Antonio para que pueda replicar. Gracias. Sí, yo, ya que esta es una actividad también en el marco de un colegio que tiene una historia además, que es latino, quería recordar algo que a mí me enseñó mi querida profesora del liceo, Jacqueline Peña, que está retirada actualmente luego de burnout laboral, como le suele pasar a los profesores de colegios públicos. No es que no quieran trabajar y que tengan que importar desde Finlandia como quería Briones, sino que suelen terminar colapsados por las malas condiciones, que es que hay un tipo de falacia argumentativa muy conocida, que es la de la bola de nieve, ¿cierto? En que se estira hasta un extremo lo que dijo otro para decir si dijo A quiere decir B, en verdad esto se va a extender hasta B, y por lo tanto, elemento que no está mencionado, ¿cierto?, en el discurso, y por lo tanto se dedican a rebatir B. Yo creo que es muy importante, y a mí me pasa recurrentemente porque me interesa mucho debatir con personas de todo el espectro político, porque definitivamente van a estar todas presentes en la Convención Constitucional, que cuando hablamos con personas más vinculadas a la derecha, suelo escuchar mucho esto de la Constitución mágica. Y yo quiero volver, como digo, esto está en el registro de Facebook, creo que es muy importante revisar lo que se ha dicho. El derecho a garantizar la educación por parte del Estado a mí no me suena a la de INESCO en ninguna medida, ¿ya? Sí coincido, miren, misteriosamente, sí coincido con la idea de que son las políticas públicas las que han generado los cambios. Me gustaría añadir en los importantes cambios en el sistema educativo la incorporación de las mujeres al sistema educativo a partir de la ley Amunátegui, ¿cierto? Como que se meta la mitad de la población en el sistema educativo no es menor, ¿ya? Pero revisemos cuáles han sido los topes permanentes para desarrollar políticas públicas, ¿cierto? Para poder desarrollar un mecanismo permanente de financiamiento a la gratuidad universitaria, fue el Tribunal Constitucional y esta actual Constitución, de hecho fue un abogado de la UDI en ese momento, el señor Jorge Barrera, el que presentó un requerimiento ante el Tribunal Constitucional para impedir que hubiera un mecanismo estable de financiamiento a la gratuidad, ¿cierto? En su momento, cuando nosotros reclamábamos el 2006 educación gratuita, trataba como una vulneración a las normas constitucionales actuales porque iba a ir en detrimento, nos decían, de los estudiantes de los colegios privados, ¿cierto? Que era una discriminación hacia ellos que se garantizara a través de recursos públicos la educación pública. Y aquí yo quería recordar algo muy importante, que es la destrucción a propósito. Todos los periodos que mencionaron respecto a el impacto de la educación son momentos en que se desarrollaron políticas públicas de expansión universal, la escuela, ¿cierto? Las escuelas normalistas de formación de profesores, ¿cierto? La matrícula obligatoria para estudiantes de educación básica, y bueno, ahí podemos diferir respecto a los años 90, que se amplió la matrícula de la educación universitaria en base a las universidades que lucraban y en base al sistema de voucher. Pero quiero recordar en especial es la idea de que el sistema público, sin la base de educación pública, no hay una real garantía del derecho a educación. Si no hay un sistema nacional público fuerte, no hay una real garantía del derecho a la educación y esto queda librado al bolsillo, ¿cierto? Lo decía incluso el propio Ministerio de Hacienda en los años 80. Invito a revisar esa diapo, la puedo pegar por acá, que está en un archivo del Ministerio de Hacienda donde dicen la gente no va a elegir los colegios privados si los colegios públicos son de buena calidad. Y la evidencia que tenemos en torno a las universidades estatales, por ejemplo, también indica eso. Así que quiero decir, lo importante es tener una constitución que garantice un marco para que la educación pública pueda desplegarse y no sea sistemáticamente atacada, desfinanciada y vista en menos como ocurre actualmente. Gracias, Antonia. Y ahora tenés, Jaime, tus 3 minutos para replicar. Gracias. Encuentro raro que Antonia diga que yo estoy hablando en términos de falacia y de bolas de nieve cuando estoy constatando solo una
realidad que está aprobada en estudios a lo largo de todo el mundo, particularmente en Latinoamérica, de cómo los procesos constituyentes llevados de forma irresponsable terminan siendo dañinos para la democracia y para los países. Lo único que estoy haciendo, y de hecho también vuelvo a coincidir con ella, que la frase con la que terminó su última intervención, es constatar la importancia de que las constituciones y estos procesos constituyentes permitan establecer marcos generales que permitan orientar la acción de los distintos gobiernos y de los congresos para poder plasmar los problemas de la gente verdaderamente en políticas públicas y la legislación que permita alcanzar esas soluciones. Y en materia de educación eso evidentemente tiene que ser así. Lo que me complica, y evidentemente voy a volver a poner hincapié en lo que decía al comienzo, es que se generen demasiadas expectativas dentro de este proceso y no seamos capaces de entender, y particularmente me refiero a la responsabilidad que tiene nuestra clase política y los que somos hoy día candidatos, de dejar en claro que también hay ciertas limitaciones a la hora de que el Estado pueda asegurar esos derechos sociales que deben estar presentes en la Constitución. Uno también, cuando pasa el tiempo, tiende, y yo soy prácticamente la generación de ustedes, no soy mucho mayor, uno está acostumbrado a ciertas cosas que son tan inmediatas. Hoy día tenemos la conexión a Internet, estamos viviendo una pandemia que hace un par de años atrás hubiese sido imposible mantenernos comunicados, tener este tipo de actividades. Somos de generaciones parecidas, generaciones que nos gusta todo inmediato, generaciones que somos buenos para exigir las cosas porque así fuimos criados. Y hay que entender que el avance y desarrollo de los países es mucho más lento y paulatino. Este era un país que era muy pobre y ha ido de a poco saliendo y avanzándose el desarrollo. Pero todo eso necesita de tiempo, necesita de procesos graduales y necesita de plata. Ni el fisco, ni en ninguna parte hay recursos ilimitados para asegurar el cumplimiento de todos estos derechos de los que estamos conversando. Entonces, cuando yo digo que la Constitución no es la Constitución de Aladino, es que se entienda que de un día para otro, porque cambiemos la redacción de la Constitución, no va a cambiar drásticamente la realidad de las personas. Sí es importante que con responsabilidad lleguemos a este proceso, que permitamos generar ese marco y que el día de mañana, cuando tengamos que elegir a nuestros diputados del próximo gobierno en diciembre de este año, seamos capaces de elegir a las personas más responsables para poder ir realizando esos cambios también desde la legislación. Y vuelvo a insistir, hay ciertas cosas puntuales que hoy día desde la Constitución es importante garantizar. Por ejemplo, la Constitución habla del derecho preferente de los padres. Bueno, esa es una cuestión que también queda un poco antigua. Hoy día no solo padres, sino que hay también otras personas que están al cuidado de esos niños. La Constitución debe asegurar el derecho de esas personas de que puedan tomar las decisiones en materia de enseñanza y de educación. Pero hay que mirarlo con altura de mira y sobre todo con mucha responsabilidad, considerando que los bienes son escasos y que hay que saber dónde poner las balas en un proceso en el que evidentemente hay muchas ilusiones y muchas necesidades de la gente que deben buscar soluciones. Muchas gracias. Muchas gracias. Si alguien quiere hablar del curso, eh, comentar o también replicar respecto a lo que los candidatos dijeron, tienen la palabra. Dele, profe.
Gracias, profe. Y me parece que empiece Jaime ahora y que después responda Antonia. Sí, gracias profesor. De nuevo, gracias por su gestión en poder realizar estos encuentros. Efectivamente, creo que son este tipo de actividades las que terminan marcándolo a uno en los últimos años de la enseñanza media, sobre todo pensando en un proceso como el que estamos viendo como país. Solo si es que alguno de los presentes estuviese interesado en estudiar Derecho el día de mañana, voy a adelantar un concepto que es importante que lo conozcan, que se habla mucho en el derecho de cuando algo es letra muerta. Lo peor que puede pasar, y es parte también de lo que he dicho, y que me imagino que Antonio también está de acuerdo, es que más allá de que sean derechos o no sean derechos, podamos incorporar cosas en el texto de la nueva Constitución que después no haya cómo cumplirlo, o que más que no se puedan cumplir, que no haya forma de plasmarlo en la realidad y haber marcado una diferencia en este proceso constituyente. Eso se llama letra muerta, cuando hay algo en una ley que está puesto, que está escrito, y que en el fondo no hay cómo ejecutarlo. Pasa mucho en otras políticas públicas, en otras leyes, cuando hay, por ejemplo, por medio de leyes se le entregan atribuciones a los intendentes o a algún ministerio, y esa misma ley no aseguró cómo financiar ese tipo de atribuciones. Eso también es una letra muerta, porque en el fondo el legislador establece algo que es imposible de cumplir en la práctica. Pero mirando este proceso con más optimismo, así como les dije que es importante hacer un guiño desde la redacción de la Constitución a la educación superior, que es la gran ausente en la Constitución, también creo que es bien importante lo que decía el profesor en materia de hacer un gesto a nivel constitucional con la calidad de la educación. Y yo creo que si vamos ya a lo más puntual, a cómo dice estar redactado, creo que es importante entregarle al Estado un rol ahí, un rol importante en que corresponda al Estado fomentar la calidad de la educación, y lo que es importante, también lo decía el profesor, fomentar la educación cívica y ciudadana, que es fundamental sobre todo para procesos como estamos viendo. Y ahora, ¿cómo hacemos esto que se aterrice? Esa creo que será la gran función que va a tener la convención, ¿cierto? Redactar el marco que permita dar una guía de funcionamiento para el legislador y para los gobiernos sucesivos. Bueno, primero que nada está la responsabilidad de cada uno de nosotros, de ustedes, los que tengan mayoría de edad en diciembre de este año, y los que no, de apretar a sus papás, a sus hermanos grandes, a sus abuelos para que vayan a votar, porque gran parte de lo que estamos viviendo hoy día como país, de la crisis política en la que estamos sumidos, de la crisis de representatividad, es porque nosotros mismos elegimos a los políticos que hoy día nos tienen en el lugar donde estamos, transversalmente, de izquierda y de derecha. Es momento de dar paso a generaciones nuevas, es momento de dar paso a caras nuevas, aire fresco en política, gente que de verdad esté pendiente de representar a la gente y de resolver sus problemas, ya sea desde el Congreso o en el mismo gobierno. Y ahí es donde es importante también cómo vamos viendo las prioridades. Yo entiendo que el acceso universal a la gratuidad puede ser un gran objetivo para nuestro país en materia de educación, pero hay que entender que todos estos cambios son paulatinos y hay que decidir cómo vamos a ir aumentando ese acceso y esa educación de calidad para alcanzar un sistema lo más ideal posible. Eso, como lo decía yo, también hay que ser súper realista, no va a ocurrir de un día para otro. Y yo creo que el primer esfuerzo que hay que hacer a raíz de este proceso constituyente es justamente la calidad de la educación. Nivelar para arriba. No se trata de quitarle los patines, no se trata de bajar a los colegios más privilegiados, ya sean privados o públicos, sino que se trata de nivelar a los colegios que hoy día tienen menos recursos del Estado, capacitar a esos profesores y generar los incentivos para que haya un nivelamiento hacia arriba en materia de calidad en la educación. Y después de eso, cuando hayamos puesto los recursos y el foco en la calidad, poder realmente pensar en políticas de gratuidad que permitan aumentar el acceso a, por ejemplo, la educación superior de forma gratuita, que son políticas que cuando uno, de nuevo, siendo súper realista y entendiendo que los recursos son escasos,
no vale la pena asegurar la gratuidad de forma universal cuando sí hay alumnos que están posibilitados para así pagar su universidad, para así pagar su educación superior. Así que yo creo que el foco está en eso, en generar un marco realista, pero que también le ponga la pistola al pecho al legislador y al ejecutivo para poder avanzar lo antes posible en generar cambios en materia de educación que son tan importantes para este país. Muchas gracias, profesor. Gracias. Sí, bueno, yo creo que esa es una gran pregunta porque sobre todo, perdón, yo estoy en mi segundo día o sea, ayer me vacuné y me puse la segunda dosis, así que estoy medio... la pregunta por la calidad de la educación es sobre todo una pregunta por los objetivos que tiene un sistema educativo, ¿cierto? Y el que actualmente se defina calidad de la educación en base a los resultados en pruebas estandarizadas que sabemos producen y reproducen sesgos y desigualdades ya existentes en la sociedad, habla mucho de cuáles son los fines de nuestra educación actual. Y por lo tanto creo que en la discusión por la calidad, si es que se consagra en la Constitución, ahí yo creo que no tampoco va a poder consagrarse a nivel detallado, como por ejemplo que entendemos por calidad, ¿cierto? Y por lo tanto lo importante es dejar abiertas, ¿cierto?, las suficientes puertas para que en la definición de calidad, una vez más, no sean, ¿cierto?, 5 expertos con grandes intereses comerciales en definir qué es la calidad, porque al mismo tiempo prestan servicios en ONG y en fundaciones que hacen asesorías técnicas, etcétera, para definir lo que es la calidad, sino que eso puede involucrar la voz de las comunidades educativas, puede involucrar la voz de las y los profesores, que son elementos centrales en el proceso educativo y quienes lo sostienen, de las y los asistentes de la educación, etcétera. Ahora, quería hacer una pequeña revisión, ¿cierto? Aquí se nos dice permanentemente que no se van a solucionar las cosas de un día para otro, como si el pueblo en Chile fuera una especie de animalito irracional enojado, que quiere todo para mañana. Yo puedo decir que tengo 31 y he pasado mis últimos 15 años movilizándome por la educación, ¿cierto? Desde que tenía 15 en el liceo, fui una de las organizadoras del primer Congreso de Educación No Sexista, desde la fecha, el año 2014, mucho antes del Mayo Feminista. Participé en las movilizaciones del 2011 y no nos pueden decir que no hemos sido persistentes, que no hemos sido pacientes, ¿cierto? Y de hecho yo a lo que les llamo no es solo a convencer a sus padres y a quienes tengan derecho a voto, ¿cierto? Huelga decir también que el otro día así como consideramos importantes estos ejercicios, el otro día en la Cámara de Diputados se votó en contra 44, una vez más esta constitución tramposa, 44 diputados pudieron bloquear la mayoría de 77 que estaban a favor de incluir a las escuelas y comunidades educativas y por lo tanto a los estudiantes en el proceso constituyente, ¿cierto? A través del proyecto de ley de escuelas constituyentes, ¿ya? Ahí les voy a dejar para el asombro pensar de qué partido eran quienes votaron en contra. Entonces, aquí no pueden decirnos que nosotros somos como una especie de personas que están deslumbradas con la posibilidad de este proceso constituyente. Este proceso constituyente nos ha costado mucho. Nos ha costado 3 generaciones movilizándose por el mismo motivo que se han encontrado con la pared de la Constitución, ¿cierto? Nos han dicho que seamos pacientes, hemos sido pacientes hasta el hartazgo, hemos sido pacientes hasta que llegamos a un estallido. ¿Ya? Y por lo tanto lo que nos toca ahora no es asumir que hay una especie de frontón en la realidad que nos va a decir esto se puede y esto no.
porque ya hemos demostrado que lo que se puede, la medida de lo que se puede, cambia, ¿ya? Y cambia según nosotros actuamos en la realidad, ojalá organizadamente, ojalá colectivamente, ¿cierto? Ojalá de la forma más generosa posible, pero no existe algo así como una línea divisoria entre lo que se puede y lo que no se puede, que sea marcada solamente por la expertise técnica, ¿cierto? O los viejos poderes de siempre, ¿ya? Y en ese sentido, yo creo que es importante, al igual que con el debate respecto a la educación, pero con todos, que miremos la historia, ¿cierto? Hablaban recién del derecho preferente de los padres. Nosotros, quienes trabajamos en violencia contra las mujeres y niñas, tenemos una opinión bien particular respecto al derecho preferente de los padres y también la negativa permanente de la derecha a consagrar la autonomía progresiva de niños, niñas y adolescentes, ¿cierto? Que lo hacen por motivos ideológicos, por negar la existencia de identidades disidentes al orden sexogenérico, ¿cierto? Pero también porque sabemos que más del 80% de los abusos sexuales infantiles ocurren dentro de la familia, ¿cierto? Y bajo la negativa a entregar educación sexual integral, bajo la excusa del derecho preferente de los padres, se nos priva de una herramienta para prevenir y detectar la violencia, por ejemplo, ¿cierto? Así de importante y así de distintas son las cosas cuando las ponemos lejos de la abstracción y lo vemos como afectan realmente a nuestra vida. Así que eso, como la medida de lo posible la ponemos nosotros. Eso no. Eso. Muchas gracias, Antonia. Y ahora vamos a hacer lectura del chat. Queremos agradecer a quienes han seguido la transmisión. Y bueno, va a comenzar Amanda leyendo los comentarios. Sí, hay dos preguntas que no nos queda tanto tiempo, pero les vamos a dar tiempo para que en el cierre puedan, de forma general, hablar un poco de estas. Y estas dos preguntas, una es, Jaime, ¿crees que una educación de calidad y gratuita para todos, sin secreción, no debería ponerse en la Constitución solo por el hecho de que el Estado no podría sustentarlo, siendo que a las Fuerzas Armadas se le dan ingresos excesivos? Y si la otra la quieres leer tú, Iván. Dale, la otra pregunta que es para Antonia, dices, ¿cómo podemos confiar en que ustedes y los intereses que van a defender en la Convención Constitucional van con el sentido del pueblo y la revuelta popular si siguen siendo parte de una coalición que han aprobado leyes represivas dejando a compañeros ser víctimas de prisión política y violaciones a los derechos humanos? ¿Cómo nos garantiza este proceso que efectivamente van a proteger el derecho a la protesta? Bueno, como dijo antes Amanda, no nos queda mucho tiempo porque tenemos otra clase, así que le pedimos por favor si pueden dar algunas palabras para el cierre y si se quieren referir a los comentarios, bienvenidos. Así que, ¿les parece si empieza Jaime? Muchas gracias, Iván y Amanda, por esta excelente moderación de esta actividad que insisto, lo importante que es que la hayan hecho. Esperemos que no vuelvan a corrernos la elección. Me imagino que la Antonia está tan desesperada como yo que esto se haga lo antes posible, pero si la vuelven a correr tienen ahí una excusa para seguir haciendo actividades otro mes más o un par de meses más, profesor. A ver, no sé qué hizo la primera pregunta, pero sí, quiero detenerme ahí, que es un tema más jurídico, pero que es importante que también lo tengan claro. Y sobre todo en la forma como me hicieron la pregunta, porque por lo que recuerdo la plantearon algo así como, si es que se sabe que el Estado no puede garantizar calidad y gratuidad universal, ¿hay que poner la Constitución o no? No hay que ponerlo, porque eso genera justamente lo que debiésemos tratar de evitar, que es la delegitimación de la Constitución, de la nueva Constitución, pues ya ni siquiera estamos hablando de la Constitución del 80, estamos hablando de la nueva Constitución que vamos a redactar en este proceso democrático. Es un muy mal pie de partida que los constituyentes dejásemos redactado cosas que sabemos que no se pueden garantizar o que sabemos que es muy difícil que se garantice. Por eso hay que poner lineamientos generales, ¿cierto? O hay que elegir y tomar decisiones para, de alguna manera, priorizar la acción
del Estado a través de políticas públicas y de leyes. Y ahí, considerando que los recursos son escasos, que hay muchas otras materias, piensen lo que está pasando en materia de pensiones, uno puede estar a favor o en contra de los retiros de la AFP, pero lo que está pasando hoy día en la práctica, esto con pera y manzana, es que estamos usando, o las personas están usando la plata que estaba en sus fondos de pensiones, y eso va a generar un vacío, que eso es innegable, y que en algún momento el Estado va a tener que suplir, porque lo que va a pasar en el corto plazo y en el mediano plazo es que esa misma gente que se está jubilando en los años sucesivos, piensen en su abuelo, en mi propia abuela, y que retiraron sus 10%, no tienen plata las pensiones para poder jubilarse. Entonces, hay muchos frentes de batalla en los que el Estado va a tener que poner recursos que no son ilimitados, y creer que hoy día la Constitución puede garantizar el acceso a la gratuidad universal, es, creo yo, no ver globalmente la situación en la que nos encontramos como país y sobre todo el momento de crisis económica generada por el coronavirus. Por lo tanto, tuviese que poner una bala de plata para definir, buscar en materia de educación una solución, sería poniéndole énfasis en calidad, y entregándole particularmente la redacción del articulado, del artículo de la Constitución que hable de educación, poniendo especial énfasis en la responsabilidad que tiene el Estado en asegurar justamente alcanzar la calidad en la educación, y poniendo énfasis en la importancia de que haya también educación cívica y ciudadana para todos los alumnos en sus respectivos establecimientos. Muchas gracias por las preguntas. Gracias, Jaime. Y finalmente, Antonia, tenés tu cierre. Esperaba esta pregunta. No habría sido una actividad en este colegio si no me hubiera salido, así que le agradezco. Bueno, primero, el Frente Amplio no votó a favor de la ley anti-saqueos, votó a favor de la idea de legislar, ¿cierto? Lo cual, de todas formas, yo critiqué duramente, y de hecho fue en parte por la reacción que tuvimos los frentes feministas. No salió en ninguna parte porque, bueno, tenemos una cobertura bien mañosa en prensa, pero nosotras ese mismo día, desde los frentes feministas del Frente Amplio, fuimos a entregarle una carta a nuestros diputados para que modificaran su voto y hicieran todos los esfuerzos parlamentarios posibles para detener la ley. Eso, primero. Segundo, yo sé que hay un ánimo bien grande por creer que todas las prisiones políticas que hemos sufrido estos meses tienen que ver con esa ley. Sin embargo, yo les invito a averiguar respecto a la Ley de Seguridad Interior del Estado, cómo esta ley se invoca por parte, ¿cierto?, de los abogados de la Intendencia que representan al Ejecutivo en los juicios, ¿cierto?, y que es esa ley jurídicamente la que más ha dado margen para la discrecionalidad con la que se han buscado la mantención en prisión de los acusados por delito durante el estallido o la revuelta. ¿Ya? Y de hecho es la ley de seguridad interior del Estado la que se viene aplicando mucho antes de que existiera siquiera el Frente Amplio, ¿ya? Porque el problema que tenemos del uso discrecional de esta ley, así como de la ley antiterrorista y de los problemas que tenemos respecto al falso testimonio de carabineros, se extienden por mucho antes. Pecaría orgullosa si dijera que el Frente Amplio tiene algo que ver con eso, porque se extienden por muchos años. Ahora, eso fue un error que hemos tratado de subsanar políticamente, por ejemplo, a través de la presentación de la ley de indulto general, por ejemplo, a través de la presentación de cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y, por ejemplo, a través del trabajo coordinado para fiscalizar el funcionamiento del PIRO, que es el Programa para las Víctimas de Trauma Ocular. ¿Ya? Creo que de todas formas, les advierto, yo también fui una secundaria antipartidos, estaba en la ACES, cuando la ACES era más que un conjunto, un parcito de colegios de Ñuñoa y Providencia. Teníamos más de 200 colegios técnicos y de bastantes más comunas y sectores, ¿ya? Y de hecho había gente hasta de derecha, porque eran los centros de estudiantes. Y yo les diría que de todas formas, esa idea de que los representantes no tenemos proyectos políticos y somos solamente intermediarios de la voluntad de un pueblo, que es como medio fantasmal, cuando en verdad son organizaciones que también tienen intereses políticos, que también tienen proyectos que deben debatirse cara a cara y públicamente para ver qué tanto se posicionan. Esa idea de los partidos solo como intermediarios, como recipientes sin ideología, esa idea
era propia de Jaime Guzmán y de Pinochet, que le encantaba hablar de los órganos intermedios, ¿cierto? Que no había ideología y que los partidos y los señores políticos no tenían ideas. Yo sí tengo un proyecto, ese proyecto es el de mi partido, ese proyecto es el de la construcción feminista que hemos hecho hace muchos años, y está disponible en varios lados, como digo, se puede estar de acuerdo o no, ¿cierto? Pero no vamos a hacer un recipiente vacío. Bueno, queremos darle las gracias a Jaime y Antonia por haber estado con nosotros, nosotras, y que se haya formado este encuentro constituyente, también como para nutrirnos y ayudarnos también más en el proceso de esta nueva constitución. Muchas gracias. Gracias, chao.